Pues primeramente, gracias por la invitación a través de esta plataforma en línea que es Redivulga. Y bueno, me presento. Mi nombre es Antonio Coyopo Solís, soy profesor e investigador del posgrado en dispositivos semiconductores. Y a continuación les traigo la siguiente plática, presentación que tiene que ver con materiales a base de silicio. ¿Es posible usarlas como fuente de luz? Y bueno, primeramente daré un preámbulo de este tema. Básicamente se habla en muchas partes del material semiconductor silicio. Entonces comenzáramos a platicar un poco de la evolución de este material desde la invención del primer transistor hasta pues, su evolución como circuito integrado. Este material es muy importante por lo que pues, la mayoría de los dispositivos electrónicos que actualmente existen están basados en este material semiconductor. Sin embargo, pues no es la única aplicación que pueda tener este material. Actualmente, a partir de los años 2000, de hecho desde el 90 se empezó a vislumbrar la posibilidad de que este material tenga propiedades ópticas, que eso pues sería muy bueno. Actualmente sus eficiencias son muy bajas, sin embargo, se sigue en el desarrollo pues de mejorar y encontrar nuevas formas de transmitir información, no solo ocupando señales eléctricas, sino a futuro lo que se espera es algo conocido como lo que se conoce como fotónica de silicio, es decir, usar señales ópticas en lugar de señales eléctricas, lo cual pues garantizaría dispositivos más veloces y la integración microelectrónica podría ser incluso más avanzada. Bueno, quisiera empezar con esta primera lámina. No sé si alguien de ustedes aquí haya visto este tipo pues de tarjetas electrónicas que básicamente se encuentran en cualquier celular, o en cualquier tablet, en alguna televisión y pues tal vez algunos pues por interés se hayan preguntado pues de qué está hecha, ¿verdad? De qué está hecha, qué tiene adentro, cómo hace que funcione ese circuito integrado de tal manera que, pues, a la unión de todos estos circuitos formen una tarjeta electrónica y me hagan una determinada función, sea un celular, una tablet o una televisión, infinidad de dispositivos que conocemos actualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Pues básicamente lo que tiene dentro pues son transistores, condensadores, resistencias electrónicas, las cuales se hacen con un dispositivo que se llama metal óxido semiconductor, que es un transistor MOS. ¿Y qué funciones? Bueno, aparte de otras que tiene como amplificador, el transistor MOSFET lo que hace es, básicamente es un interruptor activado por un voltaje, ¿verdad? Aquí estamos viendo una animación de un transistor MOS, que es lo que contienen todas las tarjetas electrónicas. ¿Qué es lo que tiene? Véanse, una primera parte que yo puedo ver es que está basado en un material que se llama silicio. Bueno, acá dice silicio tipo P, ¿ah? No nos vamos a meter mucho a detalle de cómo es su funcionamiento, solo que pues veremos que es de silicio. Bueno, tiene un sustrato, ¿verdad? O parte de un sustrato de silicio tipo P con silicio tipo N, silicio tipo N más, que son básicamente dos difusiones que se hicieron en este sustrato, de tal manera que pues tienen contactos eléctricos. Este difusión N más le voy a llamar source. Tiene, arriba de ese source tiene un contacto metálico eléctrico y el otro difusión N más tiene un contacto eléctrico que le llamamos drain. Y pues el en medio, que tiene una capa ligeramente delgada de orden de nanómetros de óxido de silicio, le llamamos gate.
Y básicamente, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Cómo es que este transistor nos sirve como un interruptor activado por voltaje? Bueno, básicamente lo que hace es, si nosotros inducimos voltaje al gate, ¿verdad? Lo que va a hacer es que vamos a formar un canal, un canal y para que haya transporte de electrones de source o de drain a source, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, si no induzco voltaje en el gate, pues no hay formación de canal y no hay flujo de electrones entre drain y source. Aquí lo podemos ver de forma eléctrica, tal vez un poco más, la forma de ver un circuito electrónico. Ven, este es el símbolo del transistor que yo los muestro aquí, que tiene tres terminales, el gate, el drain y el source. Entonces, si yo entre gate y source aplico un voltaje de 0 volts, que aquí es, esta línea roja me indica que aquí están en Vein, estoy introduciendo 0 volts, pues lo que va a pasar, bueno, aquí, continuando con el circuito, está un LED. Entonces, este va a ser la función de un switch. Entonces, yo introduzco 0 volts aquí en la entrada, pues el switch estará abierto. Es decir, no habrá un voltaje para que se cierre el circuito con este 0 volts. Está abierto, no va a prender. Es el- Sin embargo, si yo al main le pongo un voltaje alto que significaría conectarlo a VDD, es decir, no a 0 volts, sino a un voltaje que puede ser de 5 volts, entonces lo que va a pasar que entonces este transistor va a funcionar como un switch eh, cerrado, ¿verdad? Y entonces aquí sí que se cierra el circuito y de tal manera que este LED pues va a prender, ¿no? Entonces, básicamente ese es su funcionamiento. Obviamente hay mucha teoría más allá, ecuaciones y que VGS va a tener que ser de cierto valor. Pero bueno, la forma más fácil de explicarla, pues es como un interruptor. Pasa corriente cuando entre VGS hay un voltaje mayor, por ejemplo, 5 volts, cierra el switch. Si llega a 0 volts, pues estará abierto. Entonces, de esa manera, yo puedo controlar señales eléctricas con ceros y unos de voltaje que yo le llamo 0 y 5 volts, ¿no? Al final de cuentas, yo puedo interconectar diferentes transistores para hacer una compuerta, infinidad de configuraciones de circuitos electrónicos que al final, pues, son las que hacen funcionar estos circuitos integrados. Pero bueno, vamos más allá, incluso todavía de la aplicación eh, en electrónica. Véanse que parten de un material silicio. De aquí empiezo a oír ese material silicio. Entonces me pregunto, pues, ¿de qué está? ¿Cómo es que se obtiene ese silicio o hace funcionar esos transistores MOS? Bueno, como mencioné al inicio de la presentación, el silicio ha sido un material fundamental en la tecnología de los semiconductores. Voy a dar tres principales razones. Es el segundo material más abundante en la corteza terrestre, alrededor de 25,7% después del oxígeno. Tiene una banda prohibida indirecta de 1,2 electron volts a temperatura ambiente. Esto de la banda prohibida lo quiero poner, a lo mejor no queda claro para muchos, pero este carácter hace que el material como tal, silicio, tenga poca eficiencia como emisor de luz, es decir, no puedo hacer hoy en la actualidad LED de silicio, ¿no? Porque pues, esa característica intrínseca del material que es un semiconductor de banda indirecta. Y eso del 1,2 electron volts, pues es el carácter que tienen los semiconductores eh, por naturaleza. Hay semiconductores que tienen 0,6 de electron volts, 3,4 electron volts. Va a depender de qué semiconductor yo esté hablando. Cabe mencionar que los materiales que se utilizan para electrónica
también se caracterizan por su band gap. Los conductores que conducen perfectamente electricidad tienen 0 electron volts. Los aislantes tienen de 5 a 8 electrones, es decir, necesitan mucha energía para que los electrones se exciten o puedan generar una corriente. ¿Vale? Tienen excelente estabilidad térmica y química, que eso tiene que ver con los enlaces o cómo se enlazan los átomos de silicio, que son covalentemente, y la estructura que tiene el semiconductor, que en este caso es una estructura cúbica del tipo Zinc Blende. Tiene un óxido nativo de alta calidad, un CO2, ¿no? De hecho, el silicio, si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, se le forma un óxido nativo, pero si le inducimos una temperatura eh, pues alta, puedo yo a generar óxido de silicio con temperaturas alrededor de 900 y 1100 grados para el uso, por ejemplo, de transistores MOS o el enmascaramiento usado mucho en la tecnología planar. Yo les mencioné aquí eh, que este transistor MOS, además de las difusiones de silicio, tenía una capa delgada de óxido de silicio, que es esta de colores. Entonces, para el funcionamiento de este transistor es importante ese óxido de silicio. Y bueno, aquí muestro yo unas imágenes del silicio. Aquí, pues, este silicio ya fue procesado pues, de la arena por un método que se llama Siemens. Siemens, que es un proceso ya industrializado, bastante aceptado en la tecnología de los semiconductores. Y lo que hacen es purificar básicamente la arena hasta obtener un silicio de grado semiconductor que es alrededor de 99.9999%. Son después de 9, 7 nuevos, ¿no? Entonces es un silicio de muy buena calidad. Lo que se hace posteriormente es mediante una técnica que se llama Shokrasky, es fundir este silicio semiconductor y pueden purificarse para formar silicio tipo N o P, eso va a depender ya del dopante que se le quiera agregar. Como dopante puede ser arsénico o boro. Y bueno, el objetivo de esta técnica Shokrasky es obtener lingotes, lingotes que pueden ser pues de un largo prominente más o menos, no sé, como de 1 metro de longitud y de diámetro, estamos hablando de 4 hasta 8 pulgadas de diámetro. Pues ya se considera como un silicio monocristalino, ¿sí? Que tiene solo una dirección preferencial. Y posteriormente, por técnicas especializadas, pues es cortado este lingote para formar obleas. Obleas de silicio que básicamente, como mencioné, tienen un diámetro, pueden tener diámetro de 2, 4, 8 pulgadas y su espesor básicamente estaríamos alrededor de 350 micras, 500 micras son las más comerciales. Y otra característica que da el fabricante también sería la resistividad y la orientación cristalina. Posteriormente, pues estas obleas son procesadas mediante tecnología planar para formar estos circuitos integrados. Posteriormente, pues no toda la oblea eh, se ocupa, ¿verdad? Se manda a cortar en pedacitos más pequeños. Cada pedacito puede llegar a medir el orden de milímetros. Aquí se empaqueta en un chip. Este aquí ya viene con una función de electrónica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un chip ya aproximadamente 5 por 19 milímetros es lo que mide, ¿no? Ya al exterior, ¿no? Como en la primera lámina que les presentaba, pero pues, adentro pues está el chip que ya se interconecta con estos peines, ¿no? Mediante estos cablecitos que ahí se pueden ver. Y bueno, básicamente es como este proceso se lleva a cabo desde pues la purificación hasta
pues la formación del lingote, obleas y pues la fabricación de los circuitos integrados, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo la caracterización de un dispositivo ya pues a nivel microelectrónico, ¿no? Ahí se ve la punta de un equipo de eléctrico y ahí se está polarizando de tal manera que ahí se está viendo la emisión de un dispositivo. Esto pues ha permitido pues el desarrollo de dispositivos electrónicos actuales, ¿no? Los cuales pues tenemos en estos días, que pueden ser pues tabletas, teléfonos inteligentes, laptops, cámaras, ¿no? Relojes inteligentes, eh, televisores, ¿no? Y bueno, por acá también muestro otra imagen que más o menos estas andaban rodando por ahí de los 80s o 90s. Yo todavía recuerdo que mis papás tenían alguna y era un relajo para ver una buena señal. Tal vez algunos acá todavía también se acuerdan que habría que sintonizar. Tenían una antena que tendríamos que salir y alguien te la tenía que estar moviendo y adentro uno avisándole, ¿no? Ay, ay, quédate, ay, quédate, ¿no? Pero bueno, vean cómo ha sido eh, la evolución que tenemos de nuestros días a, pues, todavía un poco, pues, más atrás, ¿verdad? Además, estos televisores eran bien grandes y consumían mucha energía. Y empezamos con los de blanco y negro, luego a color. Y hablando de esta evolución, quisiera irme todavía un poco, pues, más atrás, incluso hablando un poco más de cómo ha sido la evolución del silicio desde la invención del primer transistor. Yéndonos un poco atrás, antes de la invención del primer transistor, en 1940, más o menos por ahí en esos años, existía un dispositivo que se llamaba bulbo de vacío, que este dispositivo básicamente era una bombilla que tenía dentro, pues, filamentos. Eh, ¿Qué función o para qué se utilizaba? En ese tiempo, pues ya existían las radios de bulbos y pues se ocupaba ahí para la amplificación de los voltajes, ¿no? Tenían, bueno, amplificaciones de voltajes y pues o de señales de voz, ¿no? De tal manera que pues la radio se escucha bastante bien. ¿Qué problema tenían estos bulbos de vacío? Pues estos bulbos de vacío se calentaban mucho. Como mencioné, tenían filamento, eran al vacío, era como un foco. Entonces, se calentaban mucho, también se fundían mucho, ¿no? Esto para las industrias que hacían los bulbos pues, estaba bien, porque cada rato iban a conseguir, ¿no? Eh, También el consumo de energía pues era bastante, ¿no? Demandaban mucha corriente. Por lo que pues este problema pues se solventaba comprando más bulbos, ¿no? Esta problemática pues se siguió y estos visionarios, incluyendo John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, que fueron los que desarrollaron el primer transistor, llegaron a hacer un dispositivo o transistor que hacía la misma función que el bulbo de vacío. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, primeramente desarrollaron el primer transistor, ellos de germanio, en los laboratorios Bells en el año 1947. De hecho, aquí yo les muestro una foto del primer transistor, cómo es que se ve ahí burdamente, nada que ver con un circuito integrado, ¿verdad? Pero básicamente era inducir un voltaje en este sustrato que era de germanio, el primer transistor se hizo de germanio, se inducía un voltaje y pues lo que hacían es que en este triangulito aislante había unas láminas de oro, aquí de este lado y de este lado, y colectaban pues, carga eléctrica, es decir, electrones. Entonces, al haber inducción de cierto voltaje, ellos por aquí los colectaban y generaban un efecto muy parecido al que, o mismo efecto que lo hacía el bulbo de vacío, solo que pues trabajaba con corriente directa, ¿no?
y también podría amplificar señales de voltaje. De hecho, ellos se probaron esa idea, ¿no? Posteriormente, en 1954, se desarrolla ya entonces el primer transistor de silicio. Este fue fabricado por Texas Instruments y presentaba propiedades más estables, ¿no? Aquí ven, de hecho vemos una fotografía de ya un transistor, ¿no? Que tiene aquí las tres terminales, colector, base, emisor, y ello dio pie a, pues, todavía estos transistores eran BJT de bipolares, ¿no? Dio pie estos transistores a las primeras radios transistorizadas, por ahí del año de 1954, que ya estas eran portátiles. Entonces, pues ya para esos años tener esa tecnología pues, era muy bueno. Que de hecho eran Sony las primeras, me parece, radios transistorizadas. Posteriormente, en 1958, ya se empieza a hablar de los circuitos integrados. De hecho, el primer circuito integrado se lo atribuye a Jack Kirby, donde igualmente, bueno, fue en el rango de 1958 a 1960, donde igual lo hace en material germanio y él logra introducir un transistor ya no bipolar, sino de efecto de campo, un, este, un transistor de efecto de campo, una resistencia y un condensador. De hecho, aquí se ve todavía cómo están interconectados. Bueno, obviamente se ve aquí, parece que una pasta, pero pues dentro ya estaban esos dispositivos electrónicos, transistor, resistencia y condensador, y los conectaba a través de unos alambritos, ¿no? Funcionaba ese primer versión del circuito integrado que pudo encontrar ya como integrados en el mismo, en un mismo dispositivo. Posteriormente, Robert Noyce, eh, trabajando paralelamente o aprovechando estos resultados, y además de una tecnología que venía ya desarrollándose en ese tiempo que se llamaba tecnología plana, que básicamente tiene que ver con el enmascaramiento con óxido de silicio, procesos fotolitográficos y metalizado. Lo que él pudo hacer fue interconectar diferentes transistores, con lo cual pues ya pudo hacer un arreglo más funcional para un circuito. Entonces, Robert Noyce sí ya lo hizo en silicio y mejoró, vamos a decirlo, la idea que tuvo Jerkin. De hecho, su idea fue una versión más industrializada, la de Robert Noyce. Posteriormente, en 1963, pues ya se construían los primeros circuitos integrados monolíticos, ¿no? Por ejemplo, los OPAM, ¿no? Ya en ese entonces estos circuitos integrados tenían entre 10 y 100 transistores. Posteriormente, para 1971, el primer microprocesador, Intel 4004, y este ya contaba con 2300 transistores, una gran cantidad, pues enorme para ese tiempo, ¿no? Y bueno, siguió evolucionando, ¿no? Siguió evolucionando, no les puse aquí toda la historia, pero bueno, en la actualidad, chips con miles de millones de transistores en un circuito integrado. Estos transistores pues ya van del orden de 3 7 14 nanómetros, entonces son dimensiones muy, muy pequeñas. Estamos hablando de que un nanómetro, bueno, primero un milímetro, 1 por 10 a la -3 metros, un micrómetro, 1 por 10 a la -6, y un nanómetro, 1 por 10 a la -9 metros, ¿no? Son dimensiones que pues ya no las podemos ver. Necesitamos equipos muy sofisticados para poder ver esas dimensiones. Y a esas, pues actualmente pues se están trabajando, ¿no? Eh, Acá les muestro otra imagen de cómo es el proceso. Por ejemplo, partiendo de una oblea de 8 pulgadas, posteriormente pues ya se cortan
cuadritos, que cada cuadrito ya es un chip o circuito integrado, un circuito integrado que ya tiene una función sobre pues, su sustrato de silicio, ¿verdad? Sobre, dice aquí, monocristal de silicio, ¿no? De pocos milímetros hasta 15 milímetros cuadrados. Y pues ya se empaqueta para pues que esté ya haciendo pues conexión con estos peines, ¿verdad? Que ya son los que nosotros conocemos más visualmente. Y bueno, aquí estamos viendo una estructura a grandes rasgos. Obviamente estos no son las dimensiones actuales, pero pues aproximadamente yo les pongo acá cómo es el metalizado. Aquí están las difusiones para las materias tipo P, tipo N, ¿no? Y pues usando sustratos de silicio. Por eso es que este material es muy importante para esas proyecciones, para hacer, pues, básicamente transistores. Y pues acá en esta imagen, bueno, nuevamente aquí arriba les muestro el transistor MOS, donde tiene el source, el gate y el drain. Estos son dos contactos eléctricos, generalmente son metálicos. Acá tiene el óxido de silicio y el pozo de difusión N, y el sustrato de silicio. Y aquí es donde se forma el canal. Cuando se induce voltaje en la compuerta es cuando se forma el canal y puede fluir corriente de drain a source, ¿no? Ok. O de source a drain. Este, y aquí vemos una imagen, pues ya del mismo transistor, pero pues ya viéndolo con un microscopio de microscopía electrónica, donde pues podemos ver el source, el gate y el drain, pero pues vean las dimensiones, ¿no? 20 nanómetros, que seguramente ya esas dimensiones pues ya han reducido, ¿no? Ya dijimos de 3 7 y 14 nanómetros, que es el tamaño de un transistor actualmente. De hecho, esta integración de transistores en un circuito integrado lo ha predecido, eh, o lo predijo Moore, ¿no? De hecho, sacó una ley que se llama Ley de Moore, donde él mencionaba que cada 2 años el número de transistores se duplicaría en un circuito integrado. Y bueno, toda esta evolución ha llegado hasta el 2020, comportándose pues alrededor de lo que predijo Moore, que es la línea roja, ¿no? Actualmente con millones de transistores en un chip. Ya en la actualidad, de 2020, 2025, pues algunos mencionan que ha habido un rezago, ¿no? Que básicamente ya como que los límites de integración pues ya no sigue lo que dice ley de Moore, porque pues hay muchos eh, problemas que ahorita voy a mencionar. Bueno, y les dejo esta frase que dice que a pesar de su éxito en electrónica, el silicio presenta una limitación crítica, su baja eficiencia de luz, lo cual no permite la integración completa de componentes fotónicos electrónicos en un chip, lo cual sería adecuado, ¿verdad? Mencioné que dicho material eh, no tiene propiedades ópticas. Y bueno, con esto de la miniaturización que está llegando a su límite, pues hay varios factores, ¿no? Primeramente el calentamiento entre dispositivos, porque pues ya cada vez las líneas en las cuales se interconectan son más pequeñas. Hay un efecto también cuando las dimensiones ya son de orden nanométrico, que se llama efecto túnel, y pues los costos de fabricación que también se elevan. Y también aquí yo preguntaré, ¿hasta aquí llegó el silicio o hay más? ¿No? ¿Qué sería bueno seguir investigando de este material? ¿No? O como dice, o como lo predijo Moore, ya, ya no se puede, eh, por todos estos problemas que se presentan, seguir con esta miniaturización. ¿Qué necesitaremos? Si nosotros lográramos que el silicio tuviera eh, propiedades ópticas o eficientar la emisión
¿no? Y transmitir señales ópticas en lugar de señales eléctricas, eso beneficiaría a esta miniaturización. Existe lo que se llama la fotónica de silicio. Esto permite la miniaturización e integración de múltiples componentes ópticos en un solo chip de silicio. Es lo que se está buscando actualmente, pero para eso primeramente tenemos que buscar materiales que tengan pues propiedades ópticas y que estén basados en silicio, que además pues sean compatibles con los procesos existentes. En función de eso, pues también hay ya desde los años 90 se reportó por primera vez que el silicio bajo ciertos tratamientos químicos podría emitir luz. De hecho, el primer reporte de la emisión de luz fue en el año 1990, hecho por Ley Canham, quien reporta la emisión de luz en el silicio poroso, cuando le incide luz ultravioleta. De hecho, él no descubre el silicio poroso. El que trabajó con silicio poroso fue Arthur Ullin en 1956. Sin embargo, pues él lo estaba buscando para otros propósitos. Él lo que estaba buscando era un proceso de limpieza de las obleas. Y lo que encontró fue silicio poroso. En su momento, pues dejó, digamos, no le dio la importancia que sí le dio Canham, ¿no? Y esto pues abrió una ventana amplia, ya que pues hasta ese momento pues nadie se explicaba cómo es que el silicio podía emitir luz y sus propiedades intrínsecas pues decían que no, ¿verdad? Fue un hallazgo muy importante en esos años. ¿En qué consiste este fenómeno de emisión? Pues básicamente tengo el silicio, se forma dentro del silicio el poroso, por un ataque químico y se le hace incidir luz ultravioleta para excitar el material y generar pares electrón hueco y generalmente es alrededor de 300 nanómetros que equivale a luz ultravioleta y pues lo que se ve pues es una emisión característica de 600-800 nanómetros para el silicio poroso que generalmente es de color rojo que aquí se ve en esta imagen. Es una fotografía real donde tenemos el sustrato de silicio. De hecho, aquí se ve todo un pedazo. Y aquí, pues dentro, pues se encuentra el material poroso. Viéndolo en una fotografía, un microscopio eh, de mayor resolución, pues se pueden ver ahí una estructura porosa con orificios. Y entre esos orificios, pues todavía queda material silicio que pues es de orden nanométrico, ¿no? Y bueno, desde esos años de 92 a 95, pues se preguntaban qué explicaciones o a qué le atribuyen la fotoluminiscencia, que fue un factor importante en ese tiempo. Se proponen diferentes mecanismos de fotoluminiscencia. Una es confinamiento cuántico en los nanocristales de silicio y también por defectos. Y bueno, la que prevalece, pues, es la de confinamiento cuántico para el silicio poroso, que en este caso se deduce o se propone que el material que queda entre los poros del silicio poroso es silicio, pero de nanométrico. Entonces, ese orden nanométrico, el material tiene propiedades diferentes que en bulto no tiene. Y entonces esta teoría nos dice que depende o dependiendo del tamaño de ese nanocristal, va a ser la energía de emisión que va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa teoría? Por ejemplo, que este nanocristal puede ser de un tamaño menor, va a emitir con un color verde y un nanocristal de mayor tamaño, como el rojo, va a emitir un color rojo. Siempre basándose en el radio de Bohr que va de 1 a 5, que es 5 nanómetros, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo se le induce
luz. Este es un modelo teórico para explicar el fenómeno de la fotoluminiscencia. En un nanocristal tenemos un nivel de energía bajo y un nivel de energía, banda de valencia, banda de conducción. Cuando nosotros incidimos energía de longitud de onda corta, entonces producimos pares electrón hueco y al haber recombinación se emite un fotón, ¿no? Y ese fotón puede ser de diferentes colores que va a depender del tamaño del nanocristal. Eso pues en silicio normal, banda de valencia, banda de conducción, pues no lo hay, ¿verdad? Entonces por eso es que eh, este efecto es importante. Y no solo en el silicio, sino en muchos materiales. Desde ese entonces, pues ya, hasta ahora en la actualidad todavía se habla de pues, nanomateriales, nanotecnología. ¿Por qué? Pues porque pues, presentan nuevas propiedades que en bulto los materiales no presentan, ¿no? Después de esto, en el año 2010, hay una diversificación. Entonces, tratar de obtener estos nanocristales de silicio, pero en película, en forma de película. Sucede que el silicio poroso, pues es mecánicamente muy inestable y además es susceptible a la oxidación de tal manera que sus propiedades ópticas cambian. Entonces, pues eso, para hacer un dispositivo óptico, pues no funciona. Necesitaríamos eh, fuentes de luz más estables, por lo que se intentó de diversificar. ¿Qué se tiene? Como materiales a base de silicio con propiedades fotoluminiscentes, las películas de óxido de silicio ricas en silicio, los cuales con tratamientos térmicos a 1100 grados, yo puedo obtener estos nanocristales de silicio que de alguna manera están dentro de ese óxido de silicio. Estas películas presentan fotoluminiscencia en el rango rojo infrarrojo, 600-900 nanómetros, y es compatible con la tecnología CMOS. Otro tipo de estructuras y multicapas, pues están las de silicio, carburo de silicio y silicio nitruro de silicio, las cuales pues intentan imitar también el confinamiento cuántico con nanocristales de silicio y estas generalmente emiten en la región infrarroja. También están las películas de oxicarburo de silicio, que estas te emiten en la región azul-violeta, que más o menos en longitud de onda son 460 nanómetros, tienen su máximo de fotoluminiscencia, no requieren tratamientos térmicos, su síntesis es relativamente sencilla, su emisión en este caso no es por nanocristales, es por defectos y también es compatible con la tecnología CMOS. Y pues, ¿qué creen? Algunos de estos materiales los desarrollamos en el Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores. De hecho, ahí les estoy mostrando una foto de cómo se ve por fuera, la entrada, vamos así a decirlo. Nosotros nos encontramos en el edificio IC6 de Ciudad Universitaria, de CU1. Acá yo les muestro ahí algunos resultados que nosotros hemos obtenido donde, de hecho, esta imagen es de un silicio poroso que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y básicamente, bueno, dice, el silicio poroso es un material basado en silicio, el cual se crean huecos en forma de nanoporos dentro de una estructura de silicio envuelto, ¿no? Entonces, de hecho, aquí podemos ver el sustrato y pues aquí es donde se obtiene ese silicio poroso. Ahorita les voy a mencionar cómo lo sintetizamos. Aquí tenemos otras fotografías de otro tipo de tratamiento que le hacemos al silicio o a la oblea del silicio, en este caso sustratos, como reflectores y también básicamente filtros, ¿no? Que hacen también otros compañeros del posgrado. ¿Cómo hacemos pues, la anodización electroquímica para obtener ese silicio poroso? Pues partimos pues de un sustrato de silicio, obviamente.
bueno, primeramente de la oblea, la tenemos que cortar. Eso va a depender de la orientación que tenga. Esta tiene una orientación 1-1-1, por eso es que el sustrato se ve así como que triangular. Y lo metemos dentro de una celda, que básicamente parece una tortillera, así le pongo, pero dentro de ese recipiente lleva una solución química que es HF y etanol. Aquí podemos ver un diagrama, si entiende mejor. Aquí está el silicio, obviamente la solución HF etanol, obviamente aquí no se ve el recipiente, que sería este de teflón. Adentro lleva un alambre de tungsteno que hace el contacto eléctrico con el cual se cierra el circuito. Y pues por fuera se le aplica pues un voltaje, se le induce una corriente de tal manera que direccione los iones y direccione los iones hacia el sustrato de silicio y comience a formarse la capa porosa. ¿No? Aquí se ve antes del montaje de la oblea de silicio, aquí ya está montada. Lo único que falta aquí es pues, poner la solución electrolítica. Aquí vemos un estudiante cómo está preparando las soluciones. Todo esto tiene que hacerse en una campana de extracción para que pues todos los vapores pues no los inhale. En este caso pues el estudiante es un estudiante de licenciatura que hizo la tesis conmigo y se desarrolló este material. Ahí se ve cómo lo está montando, pone el sustrato y pesa mide las concentraciones de HF y etanol, ¿no? Eh, Posteriormente, pues lo que él obtiene, o lo que obtuvimos, pues fue un silicio poroso que cuando iluminamos con luz ultravioleta, pues se ven de diferentes tonalidades, ¿no? Una cosa que mencioné hace rato es que este material es inestable, de tal manera que se oxida, ¿no? Se oxida y pues la emisión cambia dependiendo el tiempo que uno lo deje, ¿verdad? Entonces, un trabajo que salió de esto fue que tratamos de pasivar la fotoluminiscencia agregándole un polímero. Entonces, básicamente lo que hicimos fue estos polvos, eh, mecánicamente el silicio es frágil. Entonces, lo raspamos, lo exfoliamos y lo mezclamos con un polímero. Aquí se ve fotos del silicio poroso todavía en el sustrato de silicio. Ahí está. Aquí está con luz ultravioleta, como emiten. Aquí cuando se exfolió, es decir, se raspó. Y acá, bueno, aquí cuando se somete ya, aquí se le echa el polímero y se deposita en sustratos de vidrio o acetato. Y ahí se ve que todavía siguen emitiendo. ¿Cuál fue la ventaja que tuvimos de esto? Es que la emisión pues ya se mantuvo, ya no cambió después del tiempo. Entonces es un trabajo que pues desarrollamos. Aquí se ven unos espectros de fotoluminiscencia de los polímeros con las nanopartículas de silicio, aquí en vidrio. Este es un espectro de fotoluminiscencia que mandamos a caracterizar a las muestras con equipos especiales para que pues nos dé este espectro y nos diga exactamente qué longitud de onda está emitiendo. Aquí vemos que su máximo está alrededor de 606, 618 para estas muestras, ¿no? Lo cual corresponde a la tonalidad pues rojo-naranja, ¿no? Pero pues además tiene otras emisiones aquí a más baja longitud de onda, 468 nanómetros, ¿no? Son estudios que nosotros hacemos después de la síntesis pues, del material. También trabajamos con películas de oxicarburo de silicio. Esto las obtenemos por la técnica HFCVD. Aquí se ven unos espectros de fotoluminiscencia y si se dan cuenta, la tonalidad de estas fotoluminiscencias pues pues cambia, ¿no? Ya no se ven de color rojo, naranja. Tienen otra longitud de onda y eso tiene que ver pues con el máximo de edición que yo obtengo. Por ejemplo, la negra es de 435 nanómetros,
496 nanómetros, no como la del... Bueno, estas emisiones corresponden al azul, ¿no? Verde, cosa que la tonalidad en el silicio poroso me da roja, naranja, ¿no? Estas muestras las obtuvimos por esta técnica y además hicimos diferentes tratamientos térmicos en hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Entonces pudimos lograr obtener diferentes tonalidades. Esto con el fin a futuro, pues, de obtener eh, pues, dispositivos que emitan en diferente color. Eh, Hablando un poco de la técnica HFCVD, pues básicamente, ¿en qué consiste? Básicamente es un reactor, está hecho de cuarzo, que es un tubo de cuarzo, más o menos tiene un diámetro de 10 centímetros, y pues tapas de acero inoxidable, perfectamente hermético, y adentro, pues lo que tiene, pues es básicamente un filamento de tungsteno, que nosotros lo hacemos a partir de un alambre, y lo polarizamos, bueno, lo conectamos o lo alimentamos eléctricamente mediante un variador de voltaje, que es un vario, ¿no? A cierto voltaje nosotros tenemos un valor de temperatura en el filamento aproximadamente 1800, 2000 grados. Esa sería nuestra fuente de calor. Em, ¿Qué otro hay dentro de ese cámara de reacción? Bueno, bueno, aquí se ve el filamento. Aquí está una fuente de cuarzo. La fuente de cuarzo tiene composición CO2. Y tenemos un portasustrato, que es donde nosotros colocamos el sustrato, donde vamos a depositar el material que nosotros queramos. En este caso es el oxicarburo de silicio. De este lado se ve otra foto. Se sigue viendo esta es viéndola como de planta, es decir, de la parte superior. Se ve el sustrato de cuarzo, el filamento, y abajo está el sustrato de silicio. Pues que sería acá, ¿no? Hay que tener cuidado con las distancias de la fuente a filamento y la distancia de fuente a sustrato. Ya que con esas temperaturas nosotros podemos cambiar las características de nuestro material. Y bueno, ya tenemos nuestra fuente de calor, nuestra fuente de cuarzo, que es oxígeno y silicio, pero nos falta un gas, ¿no? O también un gas de trabajo para incorporar, en este caso, compuestos de carbón, porque hasta el momento solo teníamos oxígeno y silicio de la fuente de cuarzo. ¿Cómo integramos o incluimos carbono en el proceso? Pues ponemos etanol líquido y se mete hidrógeno, el cual arrastra entonces vapor de hidrógeno molecular y etanol en fase vapor. Todo esto llega dentro de la cámara de reacción, obviamente con la temperatura del filamento, pues reaccionan las moléculas y se llega a formar la película. Ahorita vamos a ver una animación, de hecho ahí podemos mostrar cómo entran los vapores en fase gaseosa, reaccionan por la temperatura y muchas de ellas llegan al sustrato, en este caso de silicio, y se empieza a formar una película en este caso de los compuestos o sí, pues de los compuestos que yo tengo en mi sistema, que son carbón, oxígeno y silicio. Algunos salen como subproductos y algunos pues llegan a ser parte ya de la película, en este caso de oxicarburo de silicio. Aquí muestro unas imágenes donde está trabajando el reactor. Y por acá también muestro, pues igual, imágenes en el proceso de depósito, donde está el filamento ahí, este, pues incandescente, ¿no? El flujo de hidrógeno y pues instrumentos de medición para medir voltaje, corriente y temperatura en el proceso, lo cual es muy importante hacerlo pues en cada proceso. De hecho, de estos trabajos que hicimos de oxicarburo de silicio, en este año se nos otorgó una patente, la cual, bueno, ahí se dice la fecha de expedición, 18 de enero del 25,
y de vencimiento el 7 de octubre de 2040. Entonces, pues, pues parte de este trabajo, ¿no? Ha servido para desarrollar este tipo de trabajos. Eh, Volviendo a la pregunta inicial para no alargarme ya mucho, ¿es posible usar materiales a base de silicio como fuente de luz? Pues sí, sí es posible. De hecho, esta imagen es de un profesor investigador que ha hecho eh, estructuras metal aislante semiconductor, donde la capa activa usa óxido rico en silicio, ¿no? Y si se podrán ver, pues electroluminece, ¿no? Eficiencias todavía a lo mejor no tan ideales como para considerarse vamos a hacer un LED, ¿verdad? Pero pues ya se empiezan a tener los primeros resultados con electroluminiscencia. Entonces ya en vez de usar una lámpara ultravioleta, no, ya usar voltajes, ¿no? Corrientes para tener efectos ópticos. Ya los hay. Em, Todavía las eficiencias tal vez son bajas, pero tal vez en un futuro, si seguimos desarrollando otro tipo de materiales o continuando con estas investigaciones, seguramente en un futuro no muy lejano podríamos tener materiales que emitan con una buena eficiencia óptica, ¿no? Y bueno, eh, básicamente esa era la plática que yo les quería mostrar. Pues muchas gracias y pues les contesto todo lo que pregunten. Ojalá les haya gustado.